Parte del capítulo de Ingeniería Química, le damos la bienvenida a nuestra conferencia Desafíos y soluciones en el proceso de la preparación pasta de la industria papelera. Por parte de nuestro capítulo, siempre tenemos el interés de mostrarles a ustedes las nuevas tecnologías y la tendencia sobre la industria. En este caso específico, vamos a ver sobre el tema de reciclaje, el tema de la preparación de la pasta en la industria papelera. Para esta conferencia nos acompaña el ingeniero Fabián Ceruti. Él es el Sales Manager Sudamérica de Candal Lambert, ingeniero papelero especializado en procesos de producción y reciclaje de la pasta de papel. Experiencia en gestión de proyectos, puesta en marcha de plantas nuevas o transformadas y análisis de procesos, diagnósticos y resolución de problemas en fábricas, así como la búsqueda de la mejora continua en el rendimiento y la eficiencia en los procesos de rubro. Bueno, para la presentación de esta conferencia vamos a contar con la presencia del ingeniero José Calva Salaverry, superintendente de la planta de Trupal, con más de 40 años de experiencia en la industria de papel, quien nos dará una visión sobre el reciclaje en la industria papelera y sobre sus innovaciones tecnológicas. Por eso le invitamos al ingeniero José Calva. Buenas noches, estimados colegas papeleros. Me alegra sobremanera de poder estar frente a ustedes, darles la bienvenida y sobre todo expresarles mis mejores deseos para que esta jornada sea de una gran utilidad en nuestra formación profesional. Sabemos que todas las personas, animales, plantas y otros organismos convivimos en un espacio formado por tierra, por agua y por aire. Durante millones de años, nuestra relación con el medio ambiente ha transformado o ha impactado de alguna manera el planeta. Esa transformación muchas veces han sido positivas y otras con terribles consecuencias. Terribles consecuencias como aquel en el que día a día se va agudizando y es la contaminación ambiental. Nuestro país no está exento de esta contaminación. Los desechos ocupan el 25% de los vertederos y solamente reciclamos 1.9% de estos residuos sólidos aprovechables. Es decir, prácticamente no reciclamos nada. La solución más apropiada para poder reducir estos problemas de contaminación es el reciclaje. Obviamente con ventajas y con desventajas. Pero ello nos permitirá, en el caso de papel, conservar millones de árboles que se cortan todos los días. Reciclar significa someter un material usado a un proceso y obtener un producto que se pueda usar. La organización ecologista Green hizo popular la propuesta de la ley de las 3 R's. La primera, reducción. Reducción no significa más que evitar todo lo que genera un desperdicio innecesario. No comprar productos solo por un embalaje vistoso. Lo importante es su contenido. La segunda R es reutilizar. Utilizar algo de nuevo, bien con la función que desempeñaba anteriormente o con otros fines. Y la tercera R, reciclar, que como ya dije, es someter a una materia prima a un nuevo proceso que se pueda utilizar.
Siempre el reciclaje participa en la economía de un país. Sabemos que el 90% actualmente en la fabricación de papel es a partir de la madera. Y la producción de papel representa aproximadamente 35% de árboles talados en el mundo. Reciclar una tonelada de papel periódico ahorra aproximadamente una tonelada de madera. Por otro lado, reciclar una tonelada de papel impreso ahorra algo más de 2 toneladas de madera. Según cálculos de la WWF, cada año desaparecen de 74,000 a 93,000 kilómetros cuadrados de selva en el mundo. Los árboles talados ocupan un terreno comparable a 36 campos de fútbol. El papel representa el 18% de los residuos que se generan día a día. Por ejemplo, una ciudad de 500,000 habitantes pueden generar alrededor de 9,000 toneladas de desperdicio al día. Si recicláramos la mitad del papel del planeta, salvaríamos 8 millones de hectáreas de bosque al año. Como cifras aproximadas de los ahorros que obtendríamos por reciclar el papel serían: por cada tonelada de papel reciclado, podríamos ahorrar 1,500 litros de petróleo, 25,000 litros de agua. Se evitaría la tala de 17 árboles maduros, es decir, reciclando, consumimos 44% menos de energía, 38% menos en cuanto a emisión de gases de invernadero, 41% menos de emisiones particuladas y 49% menos de basura sólida. Para reciclar 2 toneladas de papel, podríamos salvar, como dije, 34 árboles adultos, evitar la emisión de 7 kilos de CO2 y ahorrar 160 metros cúbicos de agua o 13,600 kilowatts hora de energía. Verdaderamente estos números son escalofriantes, pero queda claro que nuestro objetivo es preservar nuestro medio ambiente. Esto es una tarea de todos. Esto será posible si cada uno de nosotros como profesionales, como empresa, como país, enarbolamos la responsabilidad de salvar el planeta. Por ello, saludamos y agradecemos a la compañía Kadant, quien viene liderando esta tarea de preservar nuestro sistema ecológico, desarrollando una tecnología aplicada a la recuperación de los papeles de reciclo y que nos permitan tener un medio más limpio para nuestras generaciones. Estoy convencido que será de mucha importancia recibir de buena fe los conocimientos que el ingeniero Fabián Cerruti nos transmitirá. Quiero cerrar este espacio con una reflexión. Limpiemos el presente para forjar el futuro. Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, ingeniero Grijalva, por las buenas palabras para iniciar esta charla. Ahora yo voy a tratar de presentaros las tecnologías que existen para reciclar justamente el papel y los desafíos que implican esas tecnologías. Entonces, vamos a empezar con unas generalidades en los procesos de reciclaje del papel, que empieza por la preparación de pasta. Luego revisaremos un diagrama de flujo. Por fin veremos unos últimos avances en la tecnología de reciclaje y de preparación de pasta con propuestas y retos para esa industria. Vamos a empezar por la industria de reciclaje de papel blanco, de la industria que se llama del destintado, que concerna los papeles higiénicos, los papeles de escritura e impresión, así que los papeles periódicos. Aquí la pregunta es cómo empezar de eso para llegar a eso, un papel utilizable y que un cliente quiera comprar, ¿no? Así que los objetivos del destintado son remover las tintas presentes con las fibras, disminuir la tasa de carga en la pasta para el caso de los papeles higiénicos, perder la menor cantidad de fibra, consumir la menor energía posible, que es el reto hoy en día en la industria, y así que consumir poca agua. Mejor dicho, reutilizar el agua que se encuentra en el proceso. Los equipos principales que vamos a encontrar en una línea de destintado, una preparación de pasta de destintado, son primero el pulpaje. Es la parte que va a triturar la pasta para darle una consistencia homogénea que le pueda permitir de estar procesada luego en el proceso. Luego vendrá lo que se llama el screening, la separación por tamaño de contaminantes. Viene después la flotación, que tiene como objetivo de remover las tintas que se encuentran mezcladas con la fibra y con el agua. También hay lo que se llama el cleaning, la depuración centrífuga para remover contaminantes de densidad superior a la fibra, al papel. Ven que las etapas son múltiples porque luego la pasta todavía no está limpia. Hay una etapa que se llama el lavado, que viene para limpiar la fibra de contaminantes, cargas que se encuentran todavía en la suspensión. Tenemos después el espesamiento, que viene para dar una consistencia mayor a la pasta, quitar agua de esa pasta y reutilizarla antes en el proceso, así que darle una capacidad mayor de almacén. La etapa de trituración, la veremos, permite disminuir el tamaño de los contaminantes que permanecen con la fibra para que no se vean. Y el refinado tiene como objetivo de dar mayor características a la pasta y mayor característica al papel en máquina. Empezamos entonces por el pulpaje. En destintado, el pulpaje es una tecnología que se usa por alta consistencia, a la diferencia de papeles marrones. ¿Qué quiere decir? Que aquí pulpeamos papel a una consistencia de 10 a 20%, que da este aspecto al papel que se echa al pulper, ¿no? Es el añado de 10% de papel y 90% de agua. Lo que es importante en esa etapa es el tiempo de disgregación, así que la temperatura y la cantidad de productos químicos que se echan. Aquí un pequeño vídeo de una trituración de papel en una planta de destintado. Lo importante aquí va a ser entonces esa consistencia de trituración, así que el tiempo de molienda. Aquí si tenemos un pequeño zoom en una hoja de papel, vemos que está compuesta por fibras que están enlazadas entre ellas. En esas fibras van a venir también partículas de tintas.
El objetivo del pulpaje entonces va a ser de separar esas fibras entre ellas para poder procederle después en el proceso, ¿no? Así que despegar esas tintas que se encuentran con las fibras para poder separarlas luego, ¿no? También vienen en los papeles reciclados un montón de contaminantes que hemos visto en las imágenes al principio, ¿no? El papel no está separado perfectamente de contaminantes, así que esa etapa tendrá también el reto de conservar un tamaño bastante grande a esos contaminantes, o sea, no cortarles para separarles luego fácilmente en el proceso. En esa parte, una etapa súper bien importante es el mantenimiento. Como en cualquier máquina, viene un desgaste en la parte clave del pulper, que es el rotor aquí. Se viene desgastando. Desgastándose pierde de su eficiencia. Y perdiendo de su eficiencia necesita más tiempo para moliendar ese papel, para darle esa homogeneización y esa separación de fibra que necesitamos para proceder la fibra luego. ¿Qué pasa al aumentar el tiempo de pulpaje por un rotor desgastado? Pues las fibras que hemos visto tienen una estructura como tubos vacíos, ¿no? Lo que buscamos al pulpar este papel es despegar las tintas de las fibras, pero hay un efecto cuando el tiempo de pulpeo que vemos aquí se alarga, hay un efecto, si aquí vemos la blancura de la pasta, un efecto de redeposición de las tintas dentro de las fibras. Esas tintas luego no se pueden despegar de las fibras, así que la blancura, que es un objetivo que se busca en el destintado, no se podrá lograr. O sea, habrá una blancura más baja al final en el papel depurado. También al tener un rotor desgastado, pues al pulpar más tiempo va a ser un gasto adicional de energía. Yo voy a demorar más tiempo en tener una pasta lista para depurar y voy a gastar más energía. También eso implica de que si yo necesito más tiempo para pulpear, reduzco mi capacidad de producción. Así que bueno, esta parte del pulper es clave para el proceso y entendemos aquí que el objetivo es tener una pasta lista para la limpieza después y el mantenimiento hace parte de la eficiencia del producto, ¿no? También una cosa que viene con el pulper, una cosa importante que le ayuda a su eficiencia de funcionamiento es la descontaminación. La descontaminación que viene a hacer, viene a quitar los contaminantes que están presentes con la fibra, ¿no? En lo mayor de los casos, en pulpers de alta consistencia que funcionan por batch, ¿no? Tenemos puestos en esos pulpers lo que se llama una pera. Es un equipo que va tratando toda la carga del pulper una vez el tiempo de molienda está hecho, procesando esa pasta por una criba agujerada, que va a ser una primera separación de contaminantes, ¿no? Esos contaminantes que vemos aquí se van a acumular dentro de la cuba de la pera, ¿no? Y una vez el pulper esté vaciado, la pera va a descargar los contaminantes que van a quedarse presos dentro. Las características de este descontaminador es que genera pérdidas de fibra muy baja. Al funcionar por ciclo, permite limpiar los contaminantes que están dentro. O sea, los contaminantes salen con cero de fibra, lo que es la materia prima valorizable en el proceso papelero. Los parámetros de ese descontaminador son los tiempos de vaciado, de descarga y de limpieza. Aquí si seguimos, tenemos puesto un ciclo de pulpaje, ¿no? La primera etapa va a ser la carga del pulper. Aquí vemos que la pera, el descontaminador, no está usado, ¿no? Luego va a venir el pulpaje con el tiempo suficiente para tener una buena despega de las tintas con las fibras, así que una buena rotura de los enlaces entre fibras. Cuando viene el fin del tiempo de pulpaje, se llena la pera con agua y empieza a arrancarse. Luego se vacía el pulper por la pera, o sea, la pasta pasa por esa criba agujerada y sale a una torre de descarga aquí.
Una vez el pulper esté vacío, se limpian los contaminantes que hay en la pera para recuperar la mayor cantidad de fibra posible y recuperar todo lo que es valorizable. Por fin se vacía la pera, o sea, se secan los contaminantes y al final se extraen de la pera, se botan y puede empezar un ciclo nuevo. Eso es la primera parte del proceso de destintado, es el pulpaje, la preparación de una suspensión homogénea de pasta con la menor cantidad de contaminantes posible. Aquí una imagen en industria de un pulper de 15 metros cúbicos con su pera de descarga. Eso es solamente la primera etapa, es la más importante, pero luego hay varias otras para llegar a una calidad de papel correcta, una calidad de pasta correcta. La segunda etapa que viene entonces en destintado es el screening. Aquí podemos ver un colador. ¿Qué es un colador? Un colador tiene un rotor y una criba ranurada, aquí en destintado. El objetivo aquí es tener una depuración aún más fina que la precedente de la pera, o sea, quitar otro tamaño de contaminantes, lo que habrán pasado por la pera esa, por agujeros de 4 milímetros. El principio es eso, visto de más cerca, aquí vemos el rotor, la canasta con ranuras, y aquí si tenemos esa suspensión inhomogénea de fibra, de contaminantes, de partículas de plásticos, el objetivo es dejar pasar fibras únicamente y retener todos esos contaminantes que no queremos en el papel final, ¿no? Aquí otra imagen del colador. Está hecho, aquí se ve una ranura, si lo vemos de aún más cerca, ese colador visto del otro lado, pues aquí imaginamos una ranura y ella pararía unos contaminantes y no les permitirá seguir con la fibra. Lo importante en el destintado es de tener una línea bien compacta. Así que el colador que vemos aquí es un colador especial que tiene una estructura que le permite combinar 3 coladores en uno. Con diluciones intermedias aquí permite tener, donde en una tecnología normal son 3 coladores en cascada, ¿no? Los rechazos del primero siendo tratados para el segundo y así enseguida, pues este tiene 3 coladores ensamblados con diluciones laterales para disminuir el efecto de espesamiento de la fibra y que reproduce 3 aceptados. ¿Qué permite tener 3 aceptados aquí? Permite que al final de este colador tenemos un taso de rechazos muy débil y una pérdida de fibra muy baja, lo que se busca en destintado. El ahorro de potencia también, de energía consumida, es bastante importante. Al tener un colador que reemplaza 3, ahorro 2 motores de coladores y una bomba de alimentación. Los parámetros importantes en la tecnología de screening van a ser la velocidad de paso a través de la canasta. La canasta que vemos aquí, esa canasta, no se puede atravesar esa canasta a cualquier velocidad, a cualquier caudal. Así que el colador va a estar dimensionado para que la velocidad de paso sea exactamente la correcta, para tener una buena calidad. Aquí, si miramos una imagen de una ranura, imaginamos aquí la pared de la ranura y aquí sería un contaminante. Ese contaminante, si paso demasiado rápido, se va a deformar y va a pasar por la ranura. Por eso que la velocidad de paso aquí en el colador es clave y está dimensionado para eso. Si aquí vemos una relación entre la velocidad de paso a través de una canasta y la eficiencia de limpieza, más rápido paso, más empujo contaminantes a través de la canasta. Así que tanto en destintado como en marrones va a ser un parámetro clave. Otros parámetros clave en esta tecnología de colador van a ser la presión de aceptados, que va a dar la eficiencia de limpieza de la canasta por el rotor, la consistencia de entrada. Demasiado espeso el colador no va a tener la eficiencia de funcionamiento, o sea, no va a dejar pasar fibra, sino va a dejar pasar mucha agua. La diferencial de presión entre entrada y aceptados, que denota la facilidad de trabajo del colador.
el caudal de rechazo y el caudal de aceptados, que son la fracción que se maneja al entrar el colador, al salir por aceptados y salir por rechazos. Hay la necesidad de dejar salir una parte de rechazos que van a ser fibras más contaminantes. Y la presión de agua de sellado, que va a ser el agua que limpia el sello mecánico del colador y que le asegura un buen funcionamiento mecánico. Luego, si pasamos a la etapa siguiente en la tecnología de destintado, va a ser la flotación. Una vez yo haya quitado mis contaminantes gruesos que estaban en el pulper y mis contaminantes más pequeños que estaban después del pulper, me quedan partículas que son las tintas. Para remover las tintas de las fibras, como tienen un tamaño más pequeño que plásticos, necesitaré pensar en otra tecnología. Esa tecnología va a ser la flotación. Aquí el principio de una celda de flotación. Hay una zona de inyección donde se inyecta la pasta, una zona de colisión. Al entrar la pasta hay una toma de aire que va a permitir inyectar burbujas en la pasta, ¿no? Una zona de drenaje donde esas burbujas van a salir y una zona de rechazos donde esas burbujas que entrenan a tintas van a estar expulsadas. Aquí, si lo vemos más en detalle, más enfocado, aquí se puede ver lo que pasa en esa celda. En esa celda aquí las burbujas vienen a entrenar las tintas. Si aquí vemos las burbujas y las pequeñas partículas de tinta, la idea es remover esas tintas haciéndoles flotar. No están más pegadas a las fibras, pero sí que están todavía en la suspensión. Así que por un medio, tengo que quitarlas de la suspensión. Y por su tamaño demasiado pequeño, ni el screening ni los cleaners me la van a permitir quitar. A escala microscópica aquí podemos mirar las tintas como enlazadas en las fibras y las tintas solitas. Por el tamaño que es bastante cerca de las fibras, es la razón por qué flotación es la tecnología adaptada para quitar a las tintas. Los parámetros de funcionamiento clave en una celda de destintado van a ser el nivel de espumas que hemos visto encima de la celda. El nivel de espumas es el que va a dar la pérdida de fibra y también la ganancia en blancura de la celda, ¿no? Más yo dejo escapar rechazos en mi celda, más gano blancura, pero a un cierto punto voy a entrenar a fibra también. Así que este parámetro es clave para lo que quiero tener como blancura al final. La presión de entrada de cada etapa también es importante. ¿Por qué? Para tener este efecto Venturi de entrenamiento de aire y de generación de burbujas después. Ahora, hoy en día, se han desarrollado inyectores con los cuales a un bar de entrada se puede entrenar el aire y tener el efecto de destintado. Antes eran 1.2 bares. Eso es un ahorro de energía y es lo que realmente se busca hoy en día, siempre tener la energía consumida la más baja posible. Por fin, la consistencia va a ser un parámetro clave también. ¿Por qué? Porque, bueno, se entiende que aquí diluido, una pasta diluida significa que en un cierto volumen de agua no hay muchas fibras, ¿no? O sea que hay pasaje para subir. A una consistencia demasiado alta, en cambio, yo voy a saturar mi espacio aquí y hacer una barrera a la subida, a la flotación de esas burbujas, que entonces no van a poder salir hasta este colchón de espumas y no van a poder quitar las tintas que están en la pasta. Con lo cual, la consistencia de trabajo de esa celda de destintado es súper importante también. Aquí se puede ver unas muestras de pastas en entrada de una celda de destintado, en aceptados y en rechazos, las espumas. El rechazo obviamente es más blanco, las espumas deben de verse bien concentradas, bien marrones, y la entrada contiene las tintas y las fibras, así que se ve también marrón. Luego, ¿qué es importante aquí? Es importante asegurar, como en todos los equipos, un mantenimiento óptimo. Esos inyectores tienen un diseño en estrella que permiten entrenar el aire y formar las burbujas en cantidad suficiente para remover las tintas, ¿no? Al desgastarse aquí, ese efecto de formación de burbujas no está más. Así que se pierde una eficiencia de remoción de tintas aquí.
Perdiendo ese efecto no significa que se va a gastar menos energía. Mejor dicho, aquí con unos inyectores desgastados se va a seguir operando un equipo que no va a dar una remoción de tintas, no va a dar una ganancia de blancura. Se va a seguir gastando energía para nada. Así que aquí, como en los otros equipos, el mantenimiento es importante. Si seguimos el proceso, después de la flotación podremos interesarnos a los cleaners aquí, al cleaning, en el destintado. El cleaning, ¿qué es el cleaning? Es la separación centrífuga de contaminantes. Vamos a ir más en detalles en esa tecnología luego, pero aquí la presento brevemente. Aquí, según la consistencia, el tipo de pasta y la clase de contaminantes, se diseña el cleaning. El objetivo aquí es la remoción centrífuga de partículas más densas que la fibra, que la pasta, que son arenas, partículas metálicas y tintas. Sobre todo aquí, en destintado, van a ser pequeñas arenas y tintas que no habrán sido removidas por el destintado, pero que estarán más densas que la fibra y que podrán estar removidas por este medio. Los parámetros de funcionamiento clave de una depuración centrífuga son la diferencial de presión entrada y aceptado de un cleaner. ¿Por qué? Porque esa aceleración dentro del cleaner es la que va a dar la fuerza centrífuga suficiente para separar los contaminantes más pesados que la fibra. Lo otro aquí, como en la celda de destintado, va a ser la consistencia de entrada. Aquí, si nos fijamos en esos palitos, si imaginamos que son fibra, más denso aquí, más consistencia, son más fibras en un cierto volumen. Una consistencia más baja, son menos fibras en un cierto volumen. Si aquí pensamos que son arenas o partículas de tintas, pues obviamente tendré más facilidad a separarlas de la fibra si tienen el pasaje libre que si están enganchadas en esas fibras que vienen bien densas, ¿no? Aquí un pequeño diagrama que enseña la eficiencia en una escala de 0 a 10, 0 siendo el menos eficiente y 10 lo más eficiente, pues eficiencia según la consistencia de entrada de cleaners y la delta P. Uno ve que al aumentar la consistencia son menos eficientes la remoción centrífuga, ¿no? Y también al aumentar la delta P, la remoción es más eficiente. La aceleración que yo doy a los contaminantes permite separarles más fácilmente de la pasta. Luego, hemos entonces pasado por el pulpeo, el screening, la flotación, el cleaning, pero todavía no estamos convencidos. No tenemos la pasta limpia para hacer papel tissue. ¿Por qué? Porque nos queda una etapa importante que es el lavado. El lavado no va a estar utilizado en todas las plantas de destintado. Mayormente va a estar utilizado en las plantas que hacen papel tissue. ¿Por qué? Porque el lavado está aquí para quitar cargas de la pasta, cargas minerales. En papeles como papeles de impresión, escritura o de periódicos, ese taso de carga es interesante. ¿Por qué? Porque es una sustitución a la fibra y una sustitución barata. Pero para papeles higiénicos, las cargas son algo que impiden tener un papel suave, ¿no? Así que en ese tipo de papel, la etapa del lavado es bien importante. Aquí una imagen de un lavador, ¿no? Un lavador parece bastante a una máquina de papel. Tiene una inyección de pasta aquí, una tela que viene pasando entre estos dos rodillos que se ve aquí, y esa tela va a tener el objetivo, pues, de permitir limpiar la pasta, dejar pasar por su tela los elementos finos dentro de la pasta y las cargas. Al final también da un efecto de especiamiento. Se considera que se entra en ese lavador a 1 a 3% de consistencia y se sale al 10% más o menos. Aquí más detallado el principio de funcionamiento de un lavador. La caja de entrada, ¿no? Los dos rodillos, la tela que gira entre los dos, y los parámetros claves son entonces la consistencia de entrada aquí, la presión de regaderas que vienen a limpiar esa tela, porque obviamente esa tela
se viene a ensuciar, ¿no?, con lo que le pasa a través, igual como en una máquina de papel. Y el tercer parámetro es la velocidad de tela. Más rápido voy, pues más tendré ese efecto de espesamiento de la pasta. Se considera que los filtrados que se recuperan tienen una consistencia de 0,25 a 0,50%, con lo cual están sí cargados de esos elementos finos y cargas, y van a ser tratados en el proceso de tratamiento de agua para removerles y concentrarles y reutilizar luego el agua que está filtrado aquí. Aquí, si vemos más en detalle, si hacemos este visto de cerca del lavador, aquí para que se entienda bien, se ve la fibra en la parte de encima de la tela, ¿no?, y lo que le va a pasar por la tela van a ser todo lo que es más corto que una fibra, más pequeño, ¿no?, todas esas cargas. El mantenimiento aquí también tiene su impacto, obviamente. Hay elementos que se desgastan bastante rápido al ser al contacto con esas cargas, que van a ser la tela. Los rodillos también podrán tener un desgaste. Las regaderas de limpieza de esa tela son importantes tener en buen mantenimiento, con un caudal y una presión suficiente de agua para tenerla limpia y tener ese efecto de lavado óptimo, para tener esa pasta con la menor cantidad de carga posible. Luego, una vez tengamos la pasta limpia, ya consideramos que no tenemos más contaminantes que quitar, ¿no?, pero sí que tenemos una pasta que puede ser bastante como diluida, ¿no?, según los puntos donde haya pasado. Entonces, ¿qué hace? Hace eso que tengo pasta limpia, pero que cabe en un volumen grande. Entonces voy a necesitar espesar esa pasta. ¿Espesarla para qué? Para poderla almacenar en un volumen más pequeño, ¿no?, y tener más tiempo de almacén. Pero también para recuperar el agua que está contenida en esta pasta y reutilizarla en todo el proceso, porque esa agua sí que va a contener algunos contaminantes y que luego del espesamiento yo voy a la máquina de papel, donde realmente no quiero ningún contaminante. Así que el espesamiento es también una manera de separar las redes de agua entre preparación de pasta y máquina de papel, para evitar contaminar los circuitos de máquina de papel con contaminantes de preparación de pasta. Las tecnologías más comunes aquí son filtros de ISOs, que vemos aquí con una columna de vacío para chupar este agua de la pasta, espesadores de discos, que son una tecnología que no permiten llegar a una consistencia tan alta como filtro de discos, pero que tienen la ventaja de no necesitar una columna de vacío y tener una implantación más chica, entonces, y zarandas curvas, que son técnicas un poco más antiguas que suelen desaparecer al tener una pérdida alta por los filtrados, una pérdida de fibra alta, que no se quiere aquí. El espesamiento también nos va a permitir poder refinar en algunos casos, llegar a una consistencia suficientemente alta para poder ir después a un refinado. Aquí los parámetros en un espesamiento son la consistencia de entrada, la velocidad de los discos y la presión de las aguas de regaderas que vienen a limpiar esos discos. Obviamente el estado de los discos va a ser importante. Un disco con un hueco o con una malla atorada no va a tener la eficiencia requerida ni en espesamiento, o va a dejar pasar fibra si tiene un hueco. Luego, en el proceso de cintado vamos a pasar a una tecnología que se llama la trituración, que no todas las plantas tienen, pero que sí permite lograr algunos objetivos, ¿no? La trituración, ¿qué es? Es una tecnología que permite reducir el tamaño tanto de las tintas residuales que están todavía en la pasta, que de los contaminantes residuales. Va también a aumentar la suavidad del papel. Al tener esta acción de fricción entre fibras, ¿no?, va a permitir modificar la forma de las fibras y dar una suavidad mayor al papel. Y dar un mayor volumen a
unas fibras entre ellas van a tener más volumen al ser menos rectas, ¿no? Por fin, al ser un tratamiento que utiliza calor, ¿no? Que está al 80-90 grados centígrados para funcionar, esta trituración permite destruir las bacterias que están presentes en los circuitos, ¿no? Aquí, para ver un poco más en detalle el principio de la trituración, hay una entrada de pasta aquí, un tornillo que alimenta la parte aquí de trituración, y aquí este eje tiene dedos que son móviles, que van girando, y el cuerpo tiene dedos fijos con una luz especial que permite a una consistencia bastante alta aquí, del 12%, permite friccionar las fibras entre ellas y friccionar los contaminantes y las cintas entre ellas, con la cual voy a llegar al final con contaminantes de un tamaño bastante pequeño para que no se vean al ojo humano. O sea, las tintas que van a permanecer aquí tras las varias etapas de depuración van a poderse micronizar y no verse con el ojo humano. Igual, si uno quiere una calidad superior de pasta aceptada, como esos contaminantes van a ser micronizados, se considera que con una etapa de lavado suplementaria se podrán quitar esos contaminantes por lavar la pasta, ¿no? Aquí lo que os explico, lo del efecto de la trituración en la fibra, es la modificación de su forma, ¿no? Al friccionarla entre ellas, voy a pasar, para exagerar mucho, ¿no?, de una forma recta de las fibras a una forma más torcida, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Uno entiende que para una cantidad de fibra, pensamos en fideos, ¿no? Si pongo fideos rectos aquí y que les pongo todos encima, con muchos fideos voy a tener un espacio pequeño, ¿no? En vez, si son todos torcidos, pues me van a hacer un volumen mucho más grande. Ese efecto también es interesante para los papeleros. Para los papeleros que hacen papel higiénico es bastante importante porque lo que se busca aquí es tener un volumen grande de papel. Para un peso igual, yo quiero que mi papel higiénico tenga un gran volumen. Es lo que da la suavidad y también esa sensación de porosidad, etc. Y la curvatura de esas fibras va a disminuir la resistencia a la tensión del papel, pero no importa, porque no es lo que busco yo en un papel higiénico. Sí que me va a aumentar la resistencia al desgarro, que sí que es interesante en el papel higiénico, ¿no? Y también me va a aumentar la porosidad, que es lo que se busca en papel higiénico, que pueda absorber líquidos, ¿no? Así que esa etapa de trituración tiene su importancia en papeles distintados. En cuanto al mantenimiento, aquí lo que se va a desgastar son los dedos que hemos visto. Estos dedos móviles o fijos, pues obviamente se van desgastando y disminuye ese efecto de fricción entre las fibras y los contaminantes y por fin la eficiencia obviamente de trituración. Luego vamos a pasar a un último punto en la preparación de pasta, en destintados, que está presente también en papeles marrones, ¿no?, que es la refinación. ¿La refinación qué es? Es una acción mecánica, pero aún más fuerte que para la trituración. Aquí hablamos de una rotación de dos discos ranurados, así, que van bien cerca uno del otro, y que entonces vienen a cortar la fibra. Aquí no estoy friccionando más fibra entre fibra, aquí realmente estoy cortándola. Aquí si hacemos este acercamiento al rotor y al stator que vemos aquí abiertos, ¿no?, pues imaginamos aquí un aglomero de fibra que pasa entre los dos o incluso una fibra. Ese acercamiento y este movimiento va a cortar las fibras, ¿no?, va a cortar esos aglómeros y va a permitir disminuir la longitud de mis fibras, ¿no? Aquí si vemos la influencia de la luz entre el rotor y el stator y la longitud de fibra, obviamente más cerca están los dos, más corta resulta mi fibra al pasar por el refinador. ¿Qué es importante en la refinación? ¿Qué son los parámetros que influyen a la refinación? Son la consistencia de la pasta de entrada. ¿Eso por qué? Porque obviamente
Una pasta más concentrada aquí va a tener más probabilidad de estar presa del rotor y del stator, ¿no? El efecto de corte de la fibra va a ser más importante si aquí tengo algo bien consistente, ¿no? Con bastante consistencia. La distancia entre el rotor y el stator, como lo hemos visto. También el ángulo de las ranuras entre los discos es importante. ¿Qué es este ángulo? Es el ángulo que vemos aquí. El ángulo entre las ranuras del stator y las ranuras del rotor, que es el que va a dar el corte entre las fibras. Y aquí también el parámetro clave es la energía que consume el refinador. Más energía consume quiere decir que más corta la fibra y entonces que más efectos va a tener al final en las propiedades de la pasta. Aquí si miramos las propiedades varias de la pasta según la energía de refinado que se aplica a la pasta, vemos que para el freeness, que va a ser el grado de refinación, el grado Chopper o Canadian freeness, como se conoce, el freeness va a bajar a medida de que yo aumento mi energía de refinación. El estrellado también va a aumentar, ¿no? La resistencia al estrellado, la resistencia a la tensión también, la longitud de fibra deberá de bajar y la resistencia al desgarro va a bajar un poquito. Pero entonces lo que hay que retener aquí es que la energía que se aplique en el refino es la que da el efecto final en la fibra. Pero hablamos de corte de fibra, ¿no? De reducción de tamaño de fibra, pero no es el único resultado del refinado. El refinado no solamente corta la fibra, sino que viene aquí, si vemos una fibra a escala microscópica, viene a abrir las paredes de esa fibra y a quitar fibrillas que son los componentes de una fibra y permitir a esas fibrillas de ponerse alrededor de las fibras, ¿no? ¿Qué va a pasar con esas fibrillas? Pues son las que van a permitir a las fibras de pegar entre ellas. Los enlaces entre fibras en una hoja de papel están hechos por eso también. No están hechos solamente por el contacto fibra entre fibra, sino también por el engancho, ¿no? Entre estas fibrillas. Más fibrillas tienen las fibras, más solidarias unas de las otras van a estar. Así que la refinación no es solamente un tema de corte de fibra, sino también que una modificación de las características de las fibras, ¿no? Y de sus aperturas, así, de la apertura de sus paredes. Luego en el refinado es importante obviamente cambiar los discos a tiempo para que mantengan su eficiencia de corte, ¿no? Y para tener todavía esta ganancia de grado Chopper y de propiedades físicas de la fibra. Ahora que hemos visto las tecnologías que están en las líneas de destintado, vamos a poder mirar unos diagramas de flujo para entender la arquitectura de esas líneas, porque hemos visto aparato para aparato, ahora vamos a poder mirar unas líneas en su totalidad, ¿no? Esas son las líneas que se hacían 20 años atrás, que se llamaban dos loops para tissue. Dos loops, ¿por qué? Dos loops son dos lazos. ¿Dos lazos de qué? De limpieza, del lavado. Aquí miramos a los lavadores. Si vamos equipo por equipo, aquí tenemos la zona del pulper que hemos visto, que sale en cualquier preparación de pasta. La zona del screening, ¿no? El colador ranurado, que va a quitar los contaminantes de tamaño mediano, ¿no? El primer lavador, que nos va a permitir quitar tintas, también cargas, ¿no? Aquí un espesamiento y un tratamiento de blanqueo, ¿no? Aquí una celda de destintado, aquí unos cleaners para remover partículas más densas que las fibras, aquí otra barrera de depuración y aquí una segunda etapa de lavado. Y por fin una trituración y un blanqueo aquí. Pero ¿qué pasa? Pasa que eso de tener dos lazos de limpieza, dos lazos de lavado,
me permite lograr una calidad extra de blancura, ¿no? De limpieza de la pasta. Pero también, ¿qué pasa? Pasa que con eso yo gasto bastante agua, bastante capacidad de bombeo. Y hoy en día hay modificaciones de las expectativas de los consumidores, ¿no? No es el papel más blanco que se va a vender. Y eso económicamente no es tan sostenible porque es un gasto de energía tremendo al tener dos lazos de limpieza. Así que estamos pasando hoy en día por líneas de destintado de un solo lazo con un solo limpiador que van a dar una calidad más baja de pasta aceptada, ¿no? Una pasta un poquito menos blanca. La solución intermedia entre una pasta súper blanca y una pasta un poco más gris va a ser la línea de destintado con 1.5 lazos de limpieza. 1.5 ¿por qué? Porque tendré un primer lavado aquí, ¿vale? Con el tratamiento en las aguas de lavado de esa pasta y un segundo lavado, pero a la diferencia de la línea con dos lazos, el agua del segundo lavado, que aquí es un espesador, va a volver a estar tratado por el mismo microflotador que el primer lavado. O sea que las dos aguas de lavado se van a juntar. Y el lavado aquí no es un lavado real, es más un espesamiento, o sea, una manera de separar otra vez los círculos de agua de las líneas, ¿no? Y eso permite, es un compromiso entre una calidad de pasta y un consumo de agua y de energía. Eso es lo que tienden a seguir ahora las preparaciones de pastas en destintados. Es tener una línea bastante compacta con una calidad de pasta aceptada satisfechante, ¿no? Y un gasto de energía bastante bajo. Aquí también, para que entiendan un poco la evolución de una blancura a lo largo de una línea de preparación de pasta en destintado, ¿no? Aquí estamos en salida del pulper, es la blancura ISO, ¿no? Una norma de blancura. Aquí suponemos que es la blancura de la materia prima, más o menos. La depuración gruesa que hemos visto al primer, el colador, ¿no? El screening, no quita blancura, obviamente, sino contaminantes. Luego lo que viene a dar una ganancia de blancura va a ser la flotación que vemos aquí, que va a dar una ganancia en puntos de blancura. El lavador también va a dar una ganancia de blancura al quitar cargas que son cargas minerales que no van a ser blancas, ¿no? Y luego tendremos todo lo que es dispersión y blanqueamiento que van a dar una ganancia adicional que no va a ser la, digamos, la más importante de toda la línea, pero sí que va a permitir lograr el objetivo del papelero. Eso es más o menos todos esos equipos para llegar a una blancura final que permita vender el papel. Eso entonces es para los papeles blancos, más o menos los equipos que hay en preparaciones de pastas para reciclar papeles blancos y para pasar de esos papeles colorados con contaminantes a papeles vendibles, ¿no? Ahora voy a pasar a presentaros la misma cosa, pero para papeles marrones, mayormente de empaques. Si hay preguntas, por favor, no duden en hacerlas, o si no, simplemente voy a seguir. Entonces aquí, en preparación de pasta para marrones, para corrugados, los objetivos van a ser más o menos los mismos. Mayormente, separación de los contaminantes que se encuentran en una cantidad tremenda en la materia prima, separación de esos contaminantes de las fibras y un ahorro máximo de fibra, o sea, una pérdida de fibra más pequeña como posible. La idea es pasar aquí de literalmente basura a papel vendible y con características suficientes para tener resistencia. No olvidemos que este papel está hecho para hacer cajas que van a soportar cargas, ¿no? Que van a veces a encontrarse en cámaras frías con condiciones de humedad, así que es realmente un reto pasar a algo tan variado y tan sucio a algo tan resistente y tan valorizable, ¿no? Sin embargo, aquí lo que puede sorprender es que las líneas se encuentran más sencillas que en los papeles descintados. ¿Por qué?
porque tampoco aquí estamos frente a los mismos retos. La blancura no va a ser un objetivo, por ejemplo, lo que me permite quitar equipos que aquí no valdrían. Aquí no vamos a encontrar ni el lavado, tampoco la flotación, ¿no? Ni siquiera estamos viendo la trituración, aunque algunos papeleros en marrones lo tienen, para lograr esas características, esa curvatura de fibra que permite dar un poco más de características, ¿no? Así que aquí vamos a empezar también por el pulpaje en marrones. Sin embargo, el pulpaje en marrones va a ser distinto de en blancos. ¿Qué es la diferencia mayor? La diferencia mayor aquí es que en marrones no utilizamos un pulpaje de alta consistencia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que aquí un pulper para marrones trabaja entre 6 a 7% de consistencia. Mejor dicho, para 100 litros de agua yo voy a tener 6, 7 kilos de pasta, ¿no? De papel seco. En cambio, si miramos al pulper de alta consistencia es casi el doble, ¿no? Y más. Aquí, ¿por qué? Porque estamos frente a capacidades más grandes que en papeles descintados y para tener pulperes de alta consistencia serían volúmenes tremendos. Aquí estamos con pulperes no solamente de baja consistencia, pero también continuos, que producen continuamente, van a extraer pasta por una criba perforada que está limpiada por un rotor girando. Aquí el rotor no tiene los mismos objetivos que en papeles descintados. Está para limpiar esta criba agujarada que hace la limpieza de la pasta y para agitar la fibra, la pasta, en la cuba del pulper, ¿no? Aquí se ve el dibujo del circuito que hace la pasta, que hace un fardo en un pulper, y la idea aquí es que los fardos de papel que caen en el pulper no vuelven a acumularse en el centro del pulper. Por eso hoy en día los pulperes de baja consistencia tienen un diseño en forma D que permite romper este vórtex e impedir a que las balas vengan a acumularse en el centro del pulper y permitir una buena circulación y una buena desfibración de la fibra. Los parámetros claves para un funcionamiento óptimo de un pulper de baja consistencia son los lazos de control, como en toda la preparación de pasta, una alimentación continua. Al alimentar de manera continua mi pulper, yo estoy asegurando una producción continua, obviamente, y una descontaminación eficaz. Aquí hacemos frente a unas materias primas que están mucho más contaminadas que en papeles blancos, y entonces necesitamos equipos con un diseño un poco diferente para poder extraer esa cantidad mayor de contaminantes, ¿no? Y este pulper de baja consistencia funciona con una limpieza cierta de la pasta. Una vez esté saturado de contaminantes, no va a alcanzar ni la consistencia que es necesaria a una producción óptima, ¿no? Una producción regular, y tampoco va a lograr la calidad de pasta aceptada. Importante aquí en el pulper es el mantenimiento, porque es el corazón de la planta. Es este equipo que va a hacer el depastillaje de la pasta. Hemos visto las fibras entre ellas, ¿cierto? Si aquí esas fibras no se separan, no se van a separar luego en el proceso. Así que es importantísimo tener esa eficiencia de depastillaje que está hecha por la acción del rotor con la criba, junto con una calidad de pasta aceptada. ¿Por qué? Porque aquí, si tengo una pasta bastante limpia, voy a aliviar a mis equipos agua arriba, con lo cual es importante tener esa criba en buen estado, tener los agujeros del tamaño correcto. Desgastándose se van abriendo y dejan pasar a más contaminantes. También otro riesgo al desgastarse esos repuestos es que dejan pasar a contaminantes hasta partes nobles del pulper, que son su eje y su mecanismo. Si esos contaminantes llegan aquí, desgastan las partes mecánicas del pulper y es un mantenimiento que no es previsto, es un mantenimiento más caro y que puede generar paradas largas de la planta. Así que el equipo es el corazón de la planta. Pero ¿qué viene a ayudar el equipo? Es la descontaminación, aquí también, como en el pulper de alta consistencia. Va a ser un poco distinto, sin embargo.
Aquí, para el pulper de baja consistencia, lo que se considera para descontaminarlo es el Hydrapush, que parece a la pera que hemos visto, ¿no? Sin embargo, está pegado al pulper y viene a tratar de manera continua la pasta que está en el pulper aquí. Viene a tratar esa pasta dentro de su cuba con un rotor y una criba perforada también. Los contaminantes se van acumulando dentro de la cuba, ¿no? Una vez se acumulan demasiado, se hace una secuencia de purga, como un poco en la pera, donde se expulsan los contaminantes, pero el tema es que este equipo es el que permite sacar los plásticos y los contaminantes que hay en el pulper y que le permite lograr una tasa de contaminación bastante estable, ¿no? Aquí miramos la producción en rojo de un pulper y en el mismo diagrama, aquí si vemos la producción en toneladas por hora, aquí la tasa de contaminación, aquí vemos que a cada vez que sube esa tasa de contaminación, la producción del pulper, que es su consistencia de aceptados, ¿no? O su caudal de aceptados, pues esa producción baja al subir el tasa de contaminantes. Eso ocurre cuando el equipo ese, el Hydrapush, hace sus ciclos de limpieza, cuando deja de tratar pasta del pulper brevemente. Pero esos momentos breves son suficientes para generar un aumento local de la tasa de contaminantes en el pulper y entonces una bajada local de su productividad, ¿no? Con lo cual, la tendencia hoy en día en el pulpaje continuo es tener una descontaminación continua también, una descontaminación que no para de tratar pasta del pulper. Aquí he puesto un poco un esquema más completo de una zona de pulpaje. El pulper aquí, una torre de desechos que viene a actuar como un vaso comunicante con el pulper, una bomba de alimentación adaptada a la carga alta de contaminantes grandes como pequeños que hay en la pasta y que viene a alimentar aquí un pulper secundario que tiene un rotor y una parrilla y un efecto de separación de contaminantes centrífugo. Este descontaminador no para de tratar la pasta del pulper, con lo cual aquí la separación de los plásticos que hay en la pasta es más continua y al ser como centrífuga, al ser una separación centrífuga, se logra tener contaminantes plásticos más limpios, porque obviamente la selectividad no va a ser solamente la selectividad de una criba y de un rotor, ¿no? Sino también por densidad, y los plásticos son más livianos que la pasta, ¿no? Así que con ese descontaminador se va a lograr unos rechazos más limpios, un menor desgaste del rotor y de la criba del pulper al quitarles de manera más continua, ¿no? Y una remoción de esos plásticos antes de que se fraccionen. Porque, ¿qué pasa? Si yo le quito de manera continua, no tengo esos picos de contaminación, como hemos visto. O sea que no voy a tener momentos de concentración de contaminantes y de aumento de probabilidad de que se corten por la acción del rotor y de la parrilla del pulper. También tendré entonces una mayor productividad y una mejor calidad de pasta aceptada. Aquí si vemos el mismo diagrama entre el taso de contaminantes en azul y la producción del pulper aquí en rojo, pues al tener ese taso de contaminantes más estable, la producción del pulper no va a sufrir esas caídas momentáneas, ¿no? Así que la producción va a ser más estable. Por eso hoy en día en el pulpaje de baja consistencia, la tendencia por cualquier lado es a buscar soluciones de descontaminación en continuo. Luego si pasamos al screening aquí lo puse en dos sitios porque en la preparación de pasta para marrones hay dos tipos de separación por coladores, ¿no? Hay separación con agujeros, con perforaciones de agujeros y con perforaciones de ranuras, porque como hay más contaminantes que en los destintados, necesitamos más barreras de descontaminación, de separación. Así que la primera etapa sería por agujeros, pero el principio es el mismo. El principio es este, aquí lo vemos más en detalle, ¿no? Un colador es un equipo que tiene una criba con agujeros o ranuras y
un rotor que va a venir a limpiar esa canasta, ¿no? Por esa canasta va a entrar pasta con contaminantes varios, ¿no? Y van a salir fibras supuestamente con la menor cantidad de contaminantes o con ninguno, si la canasta está en buen estado y si es que se usa bien el colador. Y por supuesto, por los rechazos se van a concentrar esos contaminantes, pero va a salir también un poco de fibra. Con lo cual, varias etapas de screening van a ser necesarias para limpiar la fibra y bajar esa tasa de fibra que hay en los rechazos, para perder la menor cantidad posible. Hoy en día, la mayoría de los coladores son centrífugas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la pasta entra por dentro de la canasta y sale por afuera. Otros son centrípetos, o sea que la pasta entre por afuera de la canasta y sale por dentro, pero son una minoría. Aquí vemos el enfoque, el zoom del screen, ¿no? El rotor, la canasta, y la diferencia entre una depuración de agujeros y una depuración de ranuras, ¿no? La depuración de agujeros va a ser más gruesa, va a dejar pasar contaminantes chiquitos y va a parar los más gordos, ¿no? Los más grandes. Va a proteger la depuración de ranuras, que es más frágil, y la depuración de ranuras se va a encargar de quitar contaminantes más pequeños, como filmes, películas, contaminantes un poco más planos. Dentro de la depuración, en marrones tenemos lo que se llama fraccionamiento, que es una depuración, pero que es la separación entre fibra larga y fibra corta. Aquí, si vemos más o menos las mismas hojas de mano que en la imagen posterior, ¿no? Tenemos una entrada de un fraccionador, un aceptado que es más limpio y un rechazo que es más sucio, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pasa que en un fraccionador, que es un colador ranurado, este fraccionador nos va a permitir hacer una separación de contaminantes, pero también de tamaño de fibra. La fibra es perezosa. Por ranuras, la fibra corta va a pasar bien fácilmente. En cambio, la fibra larga va a tener dificultades por pasar por unas ranuras. Con lo cual, la primera etapa de depuración ranurada va a ser un separador entre fibra larga y fibra corta. Y cae bien, porque nos interesa fraccionar. Porque ¿qué tengo luego en la preparación de pasta? Tengo la refinación. La refinación, ¿en qué se anima? Se anima en reducir el tamaño de fibra. Entonces, yo no quiero refinar todas las fibras cortas como las largas. Me sirve mejor poder refinar solamente la fibra larga. Será un ahorro de energía. Con lo cual, el fraccionamiento me permite aplicar la energía de refinación justa. Voy a aplicarla solamente en fibra larga y también voy a estar seguro de que en un flujo de pasta de fibra que entra en un refinador, pues las fibras largas en prioridad van a estar refinadas, ¿no? En cambio, si mezclo a todo, puede ser que yo refine a fibra corta y un poco menos a fibra larga. Digamos, el efecto va a ser menos intenso. También esa fraccionación me permite separar mi circuito en dos flujos. Esa fibra corta que consideramos limpia y esa fibra larga que es sucia y donde yo podré aplicar también una depuración centrífuga. Esa depuración centrífuga, ponerla solamente en esa fracción larga, me permite ahorrar capacidad de bombeo, etc. Solamente estoy instalando a depuradores sobre una fracción de mi flujo de pasta. En cualquier colador, los parámetros claves son todavía la presión de aceptados de un bar, la consistencia de entrada, que varía según la posición del colador y la pasta tratada, ¿no? Va a ser más y más diluida a medida de que estamos yendo a fibra larga, ¿no? Y la diferencial de presión entrada aceptados, que da la idea de la facilidad del colador que tiene para trabajar. Más alta esa diferencial de presión, más dificultad a procesar la pasta. El taso másico de rechazos, que está entre 20 y 25% usualmente. El caudal de aceptados, por lo de la velocidad de paso, de la cual hemos hablado. Y la presión de agua de sellado, que es una razón mecánica, ¿no? Para proteger el sello mecánico del equipo.
Luego aquí en un colador es importante asegurar un mantenimiento y eso lo puse aquí en marrones, pero vale también para papeles blancos, es para no repetir, ¿no? El perfil de las aspas del rotor es clave para la eficiencia de limpieza de la canasta, ¿no? Este perfil, en cuanto se come, baja la eficiencia de despegue, de desatasco de la canasta, pero también baja la luz, la distancia entre el rotor y la canasta, con lo cual baja aún más ese efecto de limpieza. El perfil de las ranuras también es importante, o sea, el desgaste de las ranuras va a aumentar el ancho de esas, dejando pasar más contaminantes, pero también desgastando el perfil, vamos a ver en una imagen después que el efecto de la canasta no va a ser igual. Entonces, con un desgaste de esos dos elementos, yo pierdo en eficiencia energética porque pongo energía al rotor sin que me limpie la canasta y voy a perder en productividad. El rotor, ¿cuándo lo cambio? Pues cuando el perfil de las aspas no tiene eficiencia más, cuando no limpia la canasta. Eso se va a constatar en el peor de casos cuando hay eventos de atasco de canastas, ¿no? Se observa visualmente. Visualmente se ve que el perfil está comido o no. Se puede observar como un molde, como lo hemos visto, o midiendo, lo más sencillo, la luz entre el rotor y la canasta. Si uno conoce la luz inicial, pues sabe que si ya 1 milímetro más de luz es que el rotor ya perdió 1 milímetro de espesor, ¿no? ¿Cuándo debo yo cambiar las ranuras, la canasta de mi colador? Pues cuando mis ranuras tienen desgaste. ¿Desgaste qué va a hacer entonces? Va a ser el incremento de la distancia entre las ranuras, que es lo que hace la separación entre fibra y contaminantes, ¿no? Pero también el desgaste del perfil de las ranuras. Eso tiene influencia en la calidad de pasta aceptada, así que el desgaste de esas ranuras tiene una influencia en la fragilidad de la canasta. Más delgadas las ranuras, más frágil la canasta y más expuesto a riesgos de rotura, ¿no? Aquí, si miramos esas ranuras, si miramos algunas y que imaginamos a fibra, les he dicho que la fibra es perezosa, ¿no? Aquí, con un perfil inicial de ranuras agresivo, las fibras van a ser entrenadas por este perfil, que va a ser como un pozo, ¿no? Les va a entrenar. En cambio, en cuanto se come este perfil, no solamente es una cuestión de distancia, claro lo es. Eso más largo va a dejar pasar más contaminantes, pero eso, al ser más plano, no va a tener ese efecto de succión de la fibra y entonces tendré una porción importante de fibra, más que todo fibra larga, que no va a pasar por mi canasta y que va a dirigirse a los rechazos, con lo cual voy a perder fibra. Luego vamos a ir más un poco en el detalle en la etapa de cleaning, que es común al destintado, sino que aquí los diseños son un poco diferentes. Y es la ocasión de verlo un poco más en detalle. El diseño de los cleaners está hecho, lo he dicho, según la consistencia, el tipo de pasta y la clase de contaminantes que se quiere quitar. En los marrones, los cleaners suelen ser más gordos que en el destintado. Los parámetros, sin embargo, son los mismos, ¿no? Consistencia y diferencial de presión. Pero ahora vamos a ver lo que no hemos visto hace unos minutos, qué pasa en un cleaner. Aquí vemos la centrifugación, ¿no?, de contaminantes en un cono. La entrada estando aquí, lo rechazo aquí y la salida aquí. Las fibras más livianas que los contaminantes, ¿no?, las grapas, las arenas, van a subir por esa parte de aceptados. Los contaminantes pesados, ellos van a estar proyectados a la pared del cleaner y van a caer. Ahora, ¿por qué hay tamaños diferentes de cleaners? ¿Por qué en el marrón son más grandes que en los destintados? Porque un cleaner, si tiene un diámetro más pequeño, va a ser más eficaz para contaminantes pequeños. Y lo hemos visto, no es que los papeles marrones no desean tener una calidad de pasta excelente. Es que los requisitorios de calidad son diferentes entre destintado
entre papeles higiénicos y papeles marrones. Así que en papeles destintados buscamos separar contaminantes. Aquí, si vemos diámetro de partículas, en destintado se busca remover contaminantes pequeños. Y en marrones vamos a tener como objetivo quitar contaminantes más gordos, que van a ser arenas más gruesas, que están en gran cantidad en la materia prima. Pero un cleaner más pequeño va a ser también más sensible a la consistencia y a la fibra larga. Y fibra larga hay en gran cantidad en los papeles marrones. Con lo cual, incluso si quisiéramos, es complicado poner cleaners de tamaño pequeño en papeles marrones. Aquí vemos la eficiencia de separación según el tamaño de partícula y el diámetro de diferentes cleaners. 80 milímetros siendo el más pequeño y 200 milímetros el más grande. Más pequeño el diámetro del cleaner, más eficaz sobre tamaños pequeños de contaminantes, ¿no? ¿Y cuándo se deben cambiar los cleaners? ¿Cuándo se considera que se deben cambiar? Pues supuestamente hay una tolerancia del diámetro de la salida de rechazos que vemos aquí. Cuando ese diámetro es superior a lo que se tolera, habrá que cambiarlo, porque si no, ¿qué pasa? Al tener un rechazo más ancho que lo diseño, se va a perder más fibra, va a pasar más caudal. La otra condición para cambiar cleaners es que hoy en día en los plásticos, y los cleaners están hechos de plásticos, hay fechas de vencimiento de los plásticos que son de 10 o 15 años. Y es una cuestión simplemente de seguridad. En cuanto un plástico tiene fatiga, puede romperse, lo que es un riesgo de seguridad en las plantas. Así que hoy en día hay también esa cuestión de seguridad para cambiar cleaners. Ahora ya tenemos nuestra pasta casi limpia. Pasaremos por el espesamiento en los papeles marrones, que es casi igual que en papeles de tintado, realmente. Son las tres tecnologías: filtro de disco, espesador de discos, zarandas curvas, y los mismos requisitos, ¿no? La idea del espesamiento aquí es poder almacenar y poder luego pasar a refinación. Aquí en refinación, en marrones, lo que se mira mucho es qué es el grado Schopper o el grado de refinación a cual se llega tras el refinado. Y aquí lo que hemos hablado, aquí si vemos la energía específica aplicada a la pasta y el índice ST de la pasta, pues al poner más energía de refinación se logra un mejor índice SST, una mejor resistencia de la pasta al final, del papel. Así que aquí en marrones nos enfocamos en fibra larga y en ganancia de características como el estrellado y el SST. No son los mismos requisitos que en blancos. Y el índice de medición es el grado de refinación. Y más energía puesto en el refinado, mejores resultados tengo. Ahora voy a pasar por un pequeño diagrama de flujo de una línea de marrones, que no es la de Drupal, pero similar. Y vamos a ver que efectivamente es más sencilla que para papeles blancos, pero que hay bastantes equipos. Es hasta para más o menos 400 toneladas diarias, ¿no? Hay la zona aquí del pulpeo, ¿no? El pulper con su descontaminación, que aquí es continua. Una primera separación centrífuga para quitar contaminantes pesados gordos. Una primera descontaminación en 3 etapas aquí para minimizar pérdidas de fibra. Una descontaminación gruesa con agujeros. Aquí una separación centrífuga diluida que está puesta antes de un fraccionamiento. Pero sería posible colocarla en la fibra larga solamente, o sea, en los rechazos del fraccionador, para disminuir el tamaño de esa instalación y el tamaño del mismo fraccionador, al poder trabajar más concentrado. Recordamos que los cleaners funcionan bien a una consistencia baja, ¿no? Luego viene aquí entonces el fraccionamiento con la fibra larga directamente mandada a un espesador y la depuración de fibra larga, entonces, cual se manda a otro espesador y que está hecha en 3 etapas para minimizar también las pérdidas de fibra.
Luego, después de ese espesador, habrá un refinador que no se ve en la línea porque está ubicado en la zona de máquina. Pero entonces eso es la arquitectura clásica de una línea de marrones, con los equipos que hemos visto antes, ¿no? Como conclusión, entre los procesos que existen en la preparación de pasta, son procesos distintos entre los dos mayores, que son destintados y papeles marrones, pero objetivos y soluciones similares, con la búsqueda de ahorros de energía, de fibra y de agua. El mantenimiento para ambas tecnologías es clave. Así que eso más o menos es un vistazo de las tecnologías de preparaciones de pasta que existen hoy en día. Espero que haya sido clara la presentación y ahora sí podemos hacer una pequeña pausa.